Yo soy Claudia Lando. Yo soy Bárbara Anderson. Este es 321, la entrevista. Y comenzamos. Me da muchísimo gusto poder platicar contigo porque el tema de Dos hemisferios de Luca se está volviendo un tema universal. Se está poniendo sobre la mesa muchas conversaciones que deberíamos de tener y que se deberían de haber tenido desde hace mucho tiempo y que no se tenían, que es la inclusión, la empatía, el respeto, los derechos humanos, o sea, millones de temas de los que podríamos platicar. Pero todo surge, y les digo esto porque se va a estrenar en Netflix precisamente una película protagonizada por Bárbara Mori y Juan Pablo Medina y Julián Tello, en la que se habla de la historia de Dos hemisferios de Luca, un libro que tú descubriste en 2019, sí. Historia real. Es una historia real. Yo soy mamá de un niño con parálisis cerebral, lo cual es muy difícil en este país. En México tener hijos con discapacidad es prácticamente una odisea. Todo es complicado, desde el nacimiento hasta la universidad. Espero que algún día llegue. Y ese libro lo escribí en el 19, lo presentamos en la última fila antes de la pandemia y le fue muy bien. Fue un libro que tuvo muy buena recepción porque también es cierto que fue el primer libro que trató un tema de discapacidad en primera persona, de una familia, de una cuestión biográfica, que desde la época de Gaby Brimer, un libro que escribió Elenita Poniatowska en los 70, no se había vuelto a contar una historia de verdad, real, actual, que tenga que ver con la discapacidad. Una ejecutiva de Netflix vio el libro, lo compró y me llamó por teléfono para decirme, me encantó, ¿me das permiso para que lo compre y se lo lleve a mis jefes? Porque creo que les va a gustar. Y ahí empezó todo este derrotero hasta que terminamos en la pantalla de la televisión. ¿Qué reglas pusiste, si es que pusiste, para el desarrollo de esta película? Dos cosas en particular. Primero, que la persona que hiciera de Luca fuera una persona con parálisis cerebral, ni siquiera con otra discapacidad, con esa discapacidad en particular, porque me parecía que era lo más genuino y lo más necesario, darle visibilidad a personas con discapacidad y aparte ser muy honestos de que hay muy poca representatividad de personas con discapacidad en la pantalla. Fue un desafío, creo que Julián les contó un poco, pero había un casting de 200 chicos en todo el país, porque tienes que conseguir a alguien que tenga más o menos esa edad, pero que sepa seguir un guión, o que haya estudiado actuación, o que sea apto para prepararse, que pueda viajar a la India, porque la mitad de la película ocurre en otro país, y finalmente ubicaron a Julián. Y la otra era una canción que a nosotros nos encanta y que la escuchamos desde que lo sacamos a Luca de terapia, que es Fix You, de Coldplay. Y era muy difícil de conseguir, era una canción muy complicada, una canción que Chris Martin no quería vender. Entonces finalmente se logra esa... ¿Y sabes si hubo algún tema con Chris Martin de el saber por qué se querían los derechos? Porque yo me imagino que él es muy... es una buena persona, me refiero. Es divino y todos sus recitales, todos sus conciertos son muy inclusivos, pone chalecos para personas sordas. La verdad es que la negociación inicialmente se hizo directamente entre Netflix y Warner, que es el sello de la compañía de Coldplay, y no había manera y no era una cuestión de precios. Y en un momento dado, cuando ya la negociación se puso muy pesada, él dice, miren, yo no vendo esta canción no la negocio, no la necesito, la escribí para Gwyneth Paltrow cuando su papá falleció y para mí es una canción que se queda conmigo. Y entonces la directora Mariana Chenillo me ofreció que escribiera una carta explicándole a Chris Martin por qué quería esa canción, que era una canción que tenía que ver con mi hijo, que tenía que ver con la situación, que tenía que ver con el tratar de reparar un error que yo pensé que había cometido. Y una de las cosas que me llamó la atención y que también se lo puse en la carta es que Bárbara Mori, cuando está rodando para llorar, o sea, las escenas de lágrimas, escucha esa canción. Entonces le dije, da esta casualidad que ella también es muy... le hace mucho sentido exacto. Y fue el final para conseguir la canción. Entonces la música original, la banda de sonidos de Coldplay. Me encanta, wow, qué gran historia, qué gran historia. Ahorita mencionabas algo muy fuerte, muy doloroso, pero también muy real, tu parte de que te sentías culpable. Yo creo que todas las mamás, papás, familiares, tíos, primos, sienten que hay cierta responsabilidad cuando un niño nace con alguna discapacidad o enfermo de algo. Cuéntame cómo vives esto. ¿Viviste un embarazo normal? Sí, fue un embarazo estándar. Era mi primer hijo, entonces tomamos los cursos de profilaxis, de preparto, playlist de canción, toda la historia, maletita perfecta. El parto de Luca fue muy acelerado y a la hora de ponerme la epidural, porque no quería sufrir dolor, la cánula que va en la espalda, en vez de anestesiar las piernas, se dio vuelta y anestesió pulmones y corazón.
Entonces fue un infarto y en ese momento ya Luca estaba en el canal de parto. O sea, ¿sí lo supiste en ese momento? No, cero. En el canal de parto ya estaba a un pujo de salir, entonces ya era imposible hacer una cesárea y cuando tienes un infarto el cordón umbilical se congela y no manda oxígeno ni nada, entonces Luca tuvo sufrimiento fetal y tuvo falta de oxígeno. Lo arrancaron y luego fui reanimada exitosamente. No lo supe cuando empecé a escribir el libro. Uno de los capítulos era el nacimiento de Luca y siempre me quedé con esa culpa de si hubiera sabido pujar, tomé mal el curso, estuvo un pujo de salir. Pero curioso que te culparas a ti, no al doctor. ¿O no, también tuviste la etapa? No, porque finalmente pues podríamos pensar que en el proceso, a ver, en los duelos siempre hay etapas, negación, enojo. No, siempre fue conmigo porque decía, estábamos nosotros dos. O sea, el médico está afuera esperando, y la que tiene que empujar soy yo, la que tiene que pujar soy yo. Y si faltó un solo pujo, pobre Luca, o sea, la culpa es mía que no lo hice. Cuando empecé a escribir el libro, el editor, que se llama David García, el editor de Penguin Random House, me dice, ¿qué pasó precisamente? Deberíamos explicar ese momento en particular. Dije, no tengo idea. Bueno, eres reportera, reporté el parto. Y volví con mi obstetra en ese momento y su respuesta fue esa, o sea, fue un parto muy difícil, fue un infarto, fue una parálisis pulmonar y esa fue la razón del accidente. Entonces, en ese momento, la verdad, fue como tan liberador, fue decir, no es mi culpa, los dos sufrimos lo mismo, los dos nos morimos al mismo tiempo y a partir de ahí mi camino con Luca fue muy diferente y mi relación con él fue muy diferente. ¿A raíz de qué año? O sea, ¿ya cuántos años tenía Luca cuando logras como reconciliar esa parte? Luca ya tenía 7 años. Okay. Wow. Pero hasta los 7 años gasté cajas y cajas de Kleenex pidiéndole perdón. Cuando, me imagino que por todo este sufrimiento fetal, falta de oxigenación, me imagino que estuvo en incubadora y que fue un tema que también saliera del hospital. Sí, estuvo en incubadora, estuvo grave, o sea, estuvo en coma médico durante casi 20 días, o sea, con mucho, totalmente en coma para poder desinflamar el cerebro que estaba muy inflamado, había tenido un infarto cerebral, y luego con sondas, nunca comió por sus propios medios, entonces tenía una sonda nasoyeyunal para poder pasarle leche. Lo llevamos a una situación sumamente precaria y antes de salir le hicieron una resonancia magnética que fue donde supimos que el daño era muy profundo y nos dijo la neuróloga de terapia intensiva del Español, de aquí al lado, lo que se llevan es lo que hay, no va a poder hacer nunca nada. Wow. Qué dolor, qué pensar en ese momento, porque además para bien o para mal, todos tenemos siempre, te embarazas con mucha ilusión, en la mayoría de los casos. Quieras o no, imaginas tu familia o imaginas cómo va a ser tu hijo, lo que vas a poder hacer con tu hijo. Más allá de lo que él va a hacer, lo que tú vas a hacer. Sí, ¿no? idealizas todo, sí. Y entonces, cuando tienes un diagnóstico como tal, es una confrontación muy fuerte. Porque además es un duelo. Al ser que más vas a querer en tu vida. Sí, es un duelo brutal. Me acuerdo que en ese momento, Luca nació en el 2011, eran los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Y estábamos en la sala de espera, esperando, porque te dejan entrar en muy poquitos tiempos a la terapia, y veíamos los juegos con una ignorancia total, ¿no? Veíamos los juegos y decíamos, ¿qué deporte le gustará? O sea, ¿será natación, será básquet, será fútbol? Y bueno, claro, 3 días más tarde nos enteramos que nada. Entonces, sí hay un duelo de la familia que no fue, la maternidad que no fue, que también es muy cierto, o sea, todos necesitamos esa cosa idealizada, bonita, de el amamantamiento de película, y el hijo que no fue. Entonces, ese triple duelo hay que atravesarlo y es sumamente complicado. Y también complicado como pareja, porque entonces todo se vuelca en torno a tu hijo. Sí, 100%. La energía va ahí, los presupuestos van ahí, el tiempo va ahí. Dicen que tener un hijo con discapacidad es como tener triates, porque tienes 3 veces más desgaste emotivo, desgaste económico, desgaste humano. La familia se empieza a configurar de otra manera y en eso nos pasó. O sea, nos encontramos como padres primerizos de 3 niños con muchísimas necesidades y con un permanente signo de pregunta en el cerebro. O sea, esta cosa de no sé qué va a pasar. No sé, Luca tenía aparte epilepsia, entonces cada ataque de epilepsia era, ¿se salvará? ¿Lo lograremos traer de vuelta del hospital? Era muy difícil. Llegan a su casa, a ver, de por sí llegar con un bebé a casa es un shock siempre, o sea, porque una cosa es en el hospital. Sentí que se te va a romper. Ah, exacto, como que hasta la bañada, el cambio, todo, o sea, como que no sabes qué va a pasar. Llegas a tu casa y entonces ahora sí ya confrontas realmente la realidad, o sea, como que a lo mejor tuviste estos días para irte preparando un poco a lo que venía. Y entonces, ¿qué decides hacer? O sea, tienes a tu bebé, hay de 2,
Es decir, quedarte con ese diagnóstico de no va a hacer nada, llorar. O sea, bueno, no hay dos, hay muchos caminos, ¿no? Sí. O llorar unos días y después apechugar y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fue el siguiente paso? El siguiente paso fue tratar de entender, aparte hay una cuestión, la parálisis cerebral en particular, no sé cómo hará sido el caso de Julián, pero los médicos no te dan ese diagnóstico así tal cual, estas dos palabritas brutales, hasta los 3 años. Hasta ese momento Luca tenía leucomalacia, que es una enfermedad en la parte blanca del cerebro, un daño en la parte blanca del cerebro, bilateral, periventricular, o sea, todos esos nombres como técnicos, yo no tenía la palabra parálisis cerebral. Pasando por muchas terapias, porque sí lo que hicimos fue desde que estuvo en terapia intensiva hasta los 3 años, hasta hoy, fue tener muchas terapias, terapias físicas, terapias sensoriales, terapias intelectuales, terapias de succión, terapia de alimentación, de respiración. Luca no sabía respirar. Entonces, dentro de todas esas terapias, recuerdo que a los 3 años lo llevamos con una nueva terapia física y la mujer me dice, bueno, lo que pasa es que teniendo en cuenta su parálisis cerebral, dije, no tiene parálisis cerebral, tiene leucomalacia periventricular. Entonces me dijo, no, bueno, es parálisis cerebral. Dije, ¿por qué no lo dicen? Porque es muy brutal, es como hay palabras que tienen un peso poderoso como cáncer, como parálisis, entonces cuesta un poco en ese momento. Y lo primero que hice, me acuerdo, fue ir a APAC, a la Asociación Pro Parálisis Cerebral, de la que soy emocionadamente tesorera y parte del patronato. Y lo primero que hice fue recorrer los espacios para ver cómo era alguien con parálisis cerebral. Y a medida que van subiendo los pisos, son como 5 pisos del instituto, iba viendo gente más grande, entonces gente hasta adulta con parálisis cerebral. Y yo decía, no puedo creer, o sea, no, así no es Luca, o sea, así no va a ser Luca. Entras en la negación. Hablo con mi neurólogo y le dije, a ver, vi muchos casos, vi chicos que no respiran, que no ven, que se babean, que están en una silla de ruedas todos encorvados. Pero esa no es Luca, ¿verdad? No, sí es Luca. Y así va a ser. Y te tienes que imaginar tu vida dentro de 20 años exactamente igual. Entonces fue otro duelo y es desde ese sótano otra vez volver a remontar a ver dónde hay luz, dónde podemos ir, dónde podemos buscar alternativas. O sea, nunca cesamos. ¿Dónde encontraste esa luz? La encontramos en India. En una entrevista, soy periodista como Amo tú. Esa historia, a ver, cuéntanos, porque sí leí esa parte. Haciendo una entrevista con Jesús Vizcarra, con el dueño de su carne. Yo soy periodista de negocios, entonces me tocan todos los empresarios. Llego súper cansada, venía del hospital, no habíamos dormido. Entonces en vivo le fui a hacer la entrevista y me preguntó qué me pasaba. Ante su insistencia, él tiene una red de clínicas que se llama Salud Digna, entonces como que tiene mucha empatía con el tema médico. Le conté lo que pasaba y él dijo, mira, yo conozco un médico que se fue a la India y están tratando a gente con problemas neurológicos con una especie como de reconstrucción o algo así. Me lo explicó en 2 minutos. Lo voy a poner en contacto para que usted hable. Y ahí fue donde se armó el primer puente para poder encontrar esta tecnología. Tardamos muchos años en llegar a India. No estaba disponible para Luca, no estaba disponible para niños, no estaba disponible para cuestiones experimentales con menores de edad. Y después nos enteramos en las vacunas, todos los procesos que tienen las fases de protocolos médicos de los dispositivos médicos. Y logramos finalmente, yo me enteré en el 2014, logramos viajar en el 2017. Y viajamos 4 veces a la India. Nos mudamos cada vez 1 mes y medio. ¿Y en qué consiste? El aparato se llama Cytotron. Es resonancia magnética curativa. Es el paso siguiente de la resonancia magnética. Tiene la misma funcionalidad de trabajar a nivel celular, a nivel de tensión celular del cerebro, de cualquier tejido. Y lo que funciona es mandándole mensajes a las proteínas que trabajan en esas células, que alimentan esas células. Entonces es una terapia que empezó siendo la terapia que se daba en India para destrucción de tumores malignos a través de la proteína P51 y luego fueron evolucionando a interactuar con tejidos que necesitaban ser regenerados, como cartílagos, como huesos y en una última instancia en el cerebro. Lo que hace básicamente el Cytotron es volver a generar conexiones en el cerebro. Lo que nos hace funcionar, lo que hace funcionar esta computadora maravillosa son las conexiones. A mayor nivel de conexiones, mayor inteligencia, mayor velocidad de reacción. Hay muchas cosas que funcionan en el cerebro a través de las conexiones, no de las neuronas. Y lo que hace es aumentar la cantidad de conexiones. Y logramos eso. ¿Cómo se llama este doctor? Raja Vijaykumar. Okay. Y está en Bangalore, en el sur de India. ¿En qué cambia? O sea, a ver, evidentemente haces antes terapias y uno hace lo que cree que puede funcionar. Hasta si te dicen, dale, ponle
pomada. Lo que sea, sí. Lo vas a hacer. Porque también es cierto, y no me dejarás mentir, pero no hay información. Uno tiene que andar pepenando de donde pueda, porque no existen ni lugares formales de información, no existe educación al respecto, no existe acompañamiento. Entonces todo es prueba-error de lo que encontraste en tu camino. Claro. ¿Y qué sientes, qué cambió después de haber hecho estas terapias? Bueno, una de las cosas que más nos preocupaba y que fue lo que nos movió verdaderamente ir a la India, más que la parálisis cerebral, porque es una condición que no se degenera, pero la epilepsia sí. Luca tenía mucha epilepsia y después de cada ataque perdía muchas funcionalidades. La epilepsia quema partes del cerebro. Entonces, lo poco que podíamos haber crecido con terapia se apagaba o se quemaba. Lo poco que podíamos haber logrado con 800.000 repeticiones de algo, pum, se volvió a apagar. Entonces era como caminar sobre arena movediza, además de que la epilepsia puede ser fatal. Entonces, esa fue una de las razones por las que fuimos. La epilepsia afortunadamente se acabó y hubo mejoras. También el hecho de no tener epilepsia mantiene el cerebro como en otra frecuencia. Y Luca pudo aprovechar mucho mejor las terapias ya estando con esa parte eléctrica más resuelta. Entonces ahora está empezando a caminar, va a sexto de primaria en una escuela estándar, no va a una escuela especial, se comunica a través de un comunicador de iPad y está empezando a comer y a hablar. Entonces todas esas cosas que yo pensé que eran imposibles y que estuvieron en esos días oscurísimos de sus primeros años, hoy están ocurriendo y me parece que es una bendición. Yo recuerdo algo que dijiste una vez, que él a duras penas movía las pupilas, los ojos, ¿no? Los ojos, y con eso se comunicaba. O sea, levantaba las cejas para decir que sí o bajaba los ojos para decir que no, y era lo único que podía hacer, lo único que controlaba eran los ojos. ¿Cómo sobrevive o sea, obvio sí sobreviviste, ¿verdad? Acá estoy, heme aquí. Pero como tú bien mencionas, estas etapas de epilepsias, es decir, ¿cómo duermes? ¿Cómo vuelves a descansar? ¿Cómo puedes no estar estresada o preocupada? Porque finalmente nunca sabes cuándo van a llegar. Bueno, ya después empiezas a detectar. No, pero no sabes cuándo, o sea, las puedes detectar y actuar más rápido, pero no sabes, o sea, si está dormido, pues no sabes. Ocurre en algún momento. Yo hasta sus 7 años, que fue cuando terminamos la última sesión de tratamiento, no recuerdo haber dormido una noche entera. Y es agotador, o sea, entiendo las torturas de no dejar a la gente dormir, el cansancio permanente. Yo me acuerdo que tenía como en WhatsApp, mi nickname era estoy agotada, y estaba agotada, porque aparte tenía que trabajar. Yo trabajaba en Milenio en esa época y tenía que trabajar, producir. Porque esa es otra, tienes que ganar dinero, porque no puedes pagar todo lo que va a porque costar. Porque es carísimo, porque todo es caro. Porque si compras una pelota para ejercicio en el Walmart sale 50 pesos, pero si la compras en un ortopedia vale 1,000 pesos. Entonces todo es caro, la silla es cara, las medicinas permanentes son caras, los terapeutas, las sombras para que vaya a la escuela misma, adecuarle los contenidos, tener un iPad adecuado, silla de ruedas, no existe posibilidad. Las sillas de ruedas son carísimas en México y hay una faltante enorme. Entonces todo era muy caro, entonces había que trabajar. Pero había que trabajar después de no haber dormido una noche porque generalmente los ataques eran nocturnos. Es muy complicado. La verdad es que mi admiración a las familias con personas con discapacidad en el hogar, y espero, y esa fue una de las ideas que hablamos con Mariana Tello, Mariana Echenillo, con la directora, espero que esta película ayude al resto de las familias que no tienen la discapacidad bajo su mismo techo a entender lo complicado que es, a permitirle a los jefes de las mamás y de los papás o de las parejas, porque muchas veces te toca cuidar a una pareja, a ser más flexibles, a ser más empáticos, a ponerte un ratito en los zapatos. El cine tiene esa maravilla, tú lo sabes. El cine es lo más empático que hay porque te pones en los zapatos de otra persona durante 90 minutos. Y eres un soldado y mañana eres una enfermera y pasado eres un perro. Creo que esto sería fantástico que mucha gente sin discapacidad empiece a ser más empático, empiece a entender que esto no es sencillo, que es una carrera de largo alcance. La discapacidad no se acaba como una gripe en una semana, es para siempre, está siendo más o menos comprometida en el tiempo, y los padres necesitan trabajar, y los padres también necesitamos, y a lo mejor va a sonar un poco egoísta, pero trabajar para mí también era terapéutico. Yo necesitaba salir de mi casa y estar en un lugar cuidado, chiquito, donde lo que yo hiciera funcionaba. Olvidarte de pastillas, o sea, tener tu momento de pensar en otras cosas. Y yo no sabía que 1 más 1 con Luca podía ser 2, pero en el trabajo yo sabía que 1 más 1 siempre eran 2. Entonces, hasta emotivamente necesitaba eso. Era
era un oasis para mí trabajar, es un oasis trabajar. Obviamente hablas, y ojalá, y yo también lo deseo, que esta película genere esta empatía, este respeto, este entendimiento, esta comprensión, cambios, incluso sería un sueño, ¿no? Ojalá, cambios en el ojalá. gobierno, en las escuelas, en las instituciones. Pero creo que también tú has decidido, y eso está padrísimo, darle un lugar a esto. O sea, primero es escribiendo un libro. Sí. Afortunadamente se te invita a Netflix, una plataforma gigante. No, que eso va a dar todavía sigue siendo un sueño, pero sí. Entonces, eso está padre, que no te quedaste en, bueno, soy mamá con un niño de discapacidad, como hay millones de mamás más en el mundo, pero tú estás tratando también de levantar un poco la voz desde tu trinchera. Sí, creo que los periodistas tenemos esa oportunidad. Los periodistas, primero, tenemos la capacidad de conectar rápido con las historias. Tenemos acceso, o sea, tanto tú como yo, tenemos una pantalla, tenemos colegas, el rubro periodístico es muy solidario, entonces tenés colegas a los que les puedes pedir para que te hagan una nota. Entonces, a la hora de hacer incidencias, a la hora de hacer denuncias, a la hora de contar estas situaciones, creo que como periodista yo tenía esa responsabilidad. Una vez que pasas por todos los estamentos del duelo y te haces la famosa pregunta de ¿y por qué a mí y no para qué a mí? La respuesta es, a lo mejor me tocaba venir a informar, me tocaba convertirme en un megáfono de esta situación, tener la capacidad de contar lo que pasaba en mi casa. Yo hoy justo esta mañana veía uno de los comentarios de Netflix, en Netflix está el tráiler de la película y me puse a ver los comentarios hacia abajo muy, muy chismosa y había una mujer que decía, es como si se hubieran asomado a la ventana de mi casa. Entonces dije, era esto, permitirle a la gente asomarse a la ventana y poder contarlo de una manera más didáctica a lo mejor, o más natural, o más empática, porque creo que es muy importante. No tenemos esa capacidad de asomarnos a otras casas, no tenemos tiempo de asomarnos a otras casas, y yo espero genuinamente que la gente salga distinta de ver esta película. ¿Qué pasó cuando tú la viste? Ay, no, lloré como loca, lloré muchísimo. Nos prestaron un código para verlo en casa antes del cine, el estreno fue el 26 de enero en un cine en Pedregal, pero la vi antes en casa y fue impresionante. O sea, primero encontrarnos en la pantalla, tenemos los mismos nombres, mucho del guión se hizo en base a unos videos y fotos nuestras familiares, entonces hasta las frases están iguales, la ropa está igual, es muy fuerte. Y curiosamente me dio la sensación de, no puede ser que hice tanto. O sea, cuando lo veo así... Sí, ya que lo ves en retrospectiva, porque se te olvida, se te llega a olvidar. Ajá. Y con el libro logré verlo un poco, pero con la película, las películas siempre son mucho más visuales y más gráficas. Pero decir, qué cansado. O sea, ¿en serio que hice todo eso? Yo platicaba precisamente con Mariana, la mamá de Julián. Julián es nuestro pequeño Luca en la película. Y justo es lo que ella me decía, que ella le daba muchas terapias. O sea, ella sí, pero pudo, porque no todas pueden, y no es juzgable ni criticable. No, ella tomó esa decisión de quedarse al 100% Exacto, con Julián. Con Julián, y entonces terapia de mano, de no sé qué, y ha logrado muchos avances. Ahora, afortunadamente hay avances, en muchos casos no hay avances, y esa es una realidad que le toca vivir a cualquier persona con alguien con discapacidad. Sí, y en eso entramos a otro tema. La película es como que toca muchas facetas, ¿no? La otra es la de los cuidadores primarios. Hay una necesidad enorme de apoyo a los cuidadores primarios. Hay muy pocas Bárbaras, hay poquísimas Marianas Tellos. Necesitamos que el otro gran espectro de la comunidad esté más ayudada. ¿Tú tuviste red de apoyo en aquel entonces? Totalmente pagada. Yo no tengo familiares en México. O sea, yo soy argentina, hacía 15 años que vivía en el país, pero no tengo ningún familiar. Entonces, si quería tener a alguien que se quedara con Luca una hora, era pagando. Si quería que alguien se quedara con Bruno, si yo me tenía que ir al hospital, era pagando por hora. Entonces, se convirtió en una red amorosa y las tengo hasta hoy. O sea, son personas que están muy cercanas, pero todo es vía pago. Entonces, había que trabajar para poder pagar esas horas. Era como cambio de dinero de manos. Y luego viene el remordimiento. Porque también uno dice, yo tengo que estar con mi hijo, pero no puedo porque tengo que pagar las cuentas. Y entonces, que eso lo vivimos todas las mamás que trabajamos, pero también viene la culpa. Absolutamente, y estaré haciendo lo correcto. Lo correcto es lo que hace Mariana, lo que hace Bárbara. Lo he sentido muchísimas veces. Y mucha gente te dice, pero no pasa nada, porque le pones una enfermera y pasa. Pero para mí era yo tenía que estar ahí. Y si hacía un solo parpadeo, quería ser la primer testigo en verlo. Y si me avisaban de, ¿qué cree hoy? Dijo mamá. Y yo, ay, no lo escuché, qué horror. Pero creo que si el no haber estado a lo mejor tan intensamente con Lucas, y no haber estado como Mariana con Javi, con Julián,
logré escribir un libro y el libro se convirtió en una película y ahora va a estar en 302 millones de hogares. Creo que la meta también se cumple por ahí. O sea, haber usado a Luca como un pequeño ejemplo, como una pequeña semillita para que llegue a 195 países, una historia que termine siendo sumamente universal. No importa en el país donde vivas, si vives con una discapacidad la vas a pasar fatal, vas a necesitar cosas, te vas a sentir sola, te vas a sentir incomprendida, vas a tener que luchar con lo que encuentres, con lo que puedas. Hay gente que se va a la India, hay gente que se va a un curandero y está bien. Pero creo que esa es un poco la meta de la película. ¿Y cómo ha sido tu objetivo al tener 2 hijos? O sea, tienes a Bruno, tienes a Luca, también es una situación complicada pensando en Bruno. Es muy difícil. Tú que tienes 3 hijos me vas a entender. Porque tener una persona con discapacidad, el 100%, no digo el 100%. Pero la mayoría de la atención. Ajá, de la atención se va ahí. Atención, recursos, tiempo, la arquitectura de tu casa, la decisión de tu presupuesto, la decisión de tus vacaciones, la manera en que vas a trabajar. Y eso impacta directamente en otros hijos. Y Bruno, que es mi hijo más pequeño, se llevan exactamente 2 años, Luca y Bruno. Sí, realmente lo resintió y se crió solito y aprendió a contar en terapia intensiva. Nosotros nos llevamos de bebé al hospital, lo dejamos en la punta de la cama y atendíamos a Luca y empezaba a ver los monitores y decía 1, 2, 1, 2. Yo decía, no puede ser que aprenda a las 3 de la mañana en terapia intensiva a contar. Ha sido un chico sumamente fácil de criar. O sea, cuando nació Bruno, la decisión de que naciera Bruno también fue un poco eso, ¿no? O sea, nos encantaría ver cómo es una maternidad, una paternidad de alguien sin tantas necesidades como Luca. Llegó Bruno y yo decía, es una cosa de loco, la maternidad es muy fácil, porque uno le da el pecho, lo acuesta, le cambia el pañal, le da el pecho, lo acuesta. Y te animaste a tener un segundo hijo, ¿no? Sí, todo el mundo se anima. Que qué bueno que te diste ese regalo también. Y fue maravilloso, o sea, y criar a alguien donde lo pones en el piso y se para, es como, wow, esto es mágico. Se comunica contigo. Me contesta, le doy de comer y traga, no tengo que hacerle nada con texturas, no tengo que llevarlo al médico cada 5 minutos, creo que lo vacuné a los 5 años porque se me olvidó. Es maravilloso. Y con el paso del tiempo han hecho como una especie de bonding muy particular. Y creo que el mejor regalo que le podíamos haber hecho a Luca es Bruno. Ahorita que mencionabas lo difícil, que cuando ves la película, evidentemente te das cuenta de todo lo que hiciste. ¿Cómo ves en retrospectiva estos 11 años, de donde empezaste a donde estás ahora? Ay, qué buena pregunta. Un cambio muy, muy importante. Y lo veía cuando mandamos este disco a Netflix para que vieran todas las imágenes. Dije, hemos cambiado tanto, porque de ser padres así primerizos, que no sabes qué va a pasar, que si se cae le hago una tomografía, a hoy, a poder estar como del otro lado de la situación y empezar hasta incluso a ayudar a muchas otras familias. Yo me metí al patronato específicamente de APAC. Luca no va a APAC. Luca no usa el dentista de APAC, que es muy bueno, y algunos servicios, pero no va a APAC. Pero yo lo mismo quería estar ahí. Estoy ayudando directamente a 300 chicos con... ¿Hace cuánto tiempo entraste a APAC? Hace 8 años. Ayudando directamente a 300 chicos con discapacidad, consiguiendo sillas, consiguiendo becas, durante la pandemia, donde todos nos fuimos a casa a estudiar la escuela en casa, no había escuela en casa para chicos con discapacidad. Los chicos de APAC, que es una organización que está en la colonia de doctores aquí en la Ciudad de México, son de un nivel socioeconómico muy bajo, entonces había que conseguir, gracias a Arturo Elías nos consiguió internet para ellos durante 1 año, no sabemos cuánto tiempo, conseguimos celulares, conseguimos tabletas para que pudieran tener trabajo en línea, para que los pudieran entretener mientras sus padres podían hacer otra cosa, porque también sus padres tenían que salir a trabajar. Entonces la verdad es que me descubrí en estos 11 años mucho más generosa de lo que yo nunca fui, mucho más preocupada por el otro de lo que nunca fui, mucho más empática y mucho más enojada. O sea, soy una peleadora compulsiva de todas estas injusticias que hay. Me preocupa que no haya acceso en la educación, me preocupa muchísimo que no haya acceso en la salud, en las partes de políticas públicas, pero también en un cine. Entonces, me tocó modificar muchas leyes en México, como 7 u 8 reformas. Y ojalá esto te dé un empuje todavía más. Ay, eso espero. Junto con Katia Artigues, en el 19 también fundamos Yo También, que es el único medio de comunicación sobre discapacidad, inclusivo con periodistas con discapacidad. Entonces también crear estos espacios de información permanente, porque todo tiene que ver con la discapacidad, y estar mucho más cerca de estos temas y no dejar nunca pasar el renglón.
Así como me senté con Netflix y de sí o sí tiene que ser un Julián el que haga de Luca, sí o sí Luca tiene que poder ir al cine. O sea, ¿cómo van a hacer una película de él y no puede entrar a un cine? Esto es una injusticia. Y si entra Luca, pueden entrar los otros. En México se calcula que hay 1 millón de personas con discapacidad, con parálisis cerebral. 1 millón de personas con parálisis cerebral tienen que poder ir al cine. Hay 28 millones de mexicanos con discapacidad. Hay 85 millones de mexicanos que tenemos la discapacidad en nuestro hogar. 2 de cada 3 mexicanos tenemos la discapacidad en nuestro hogar. Es enorme el número y deberíamos hacer muchas más cosas por ellos. ¿Y Luca hubo reacción cuando vio la película? Sí, muchísimo. Fue el único que le puso una nota un poco más baja, pero porque se sintió muy triste de ver a su mamá llorando o que daba mucho trabajo. Es decir, yo no sabía que daba tanto trabajo. Le gustó mucho, e incluso el día del estreno, que fue el domingo 26, en su comunicador grabó un mensaje que decía: quiero agradecer a todos los que vinieron hoy a acompañarnos, a mis papás por habernos llevado hasta India y a los actores que hicieron de nosotros, porque lo hicieron súper cool. Si pudieras enviar un mensaje para estas personas que están recibiendo apenas un diagnóstico, que están perdidas, que no saben qué va a pasar con sus vidas o con las vidas de sus hijos, yo creo que es importante que sepan que se puede ser feliz, que puedes ser feliz, que aprendes a quitar este sueño de princesas que tienes, que eso es la felicidad, y que si no tienes esto no eres feliz. Que existen otras maneras de alcanzar la felicidad, de vivir plena y de estar bien, en paz. Sí, a ver, hay que pasar por todo y hay que animarse a llorar, y tampoco soy muy fan de la gente que dice, bueno, está todo bien, somos positivistas, adelante. O sea, no, se vale estar mal, se vale estar triste, se vale tener lo que uno tiene en su momento, se vale tirar la toalla algún día. Se vale que te valga que te digas que eres una mala mamá porque tiraste la toalla un día. Pero hasta en los lugares más oscuros se puede ver la luz. Hasta en los lugares, yo he tenido situaciones súper bonitas. Se puede construir una familia aún con esta condición de discapacidad. Se puede conseguir una pareja que sea solidaria, que sea compañera. Se puede conseguir un hijo que entienda a su hermano. Yo creo que se puede construir otras realidades. Y aprendes, yo creo que de las cosas chiquitas a valorarlas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en la maternidad ves como normal que a lo mejor el niño aplauda o que mueva las piernitas o que gatee o que se gire o sea, como que ya sabes que eso es parte de él, pero yo sí creo que cuando tienes un niño con discapacidad aprendes a observar todo, a valorar y aplaudir cada... El primer vasito de Gerber que se comió, bueno, para mí fue como haber llegado a hacer cumbre en el Everest, poner la bandera, o sea, y con Bruno se comió un Gerber y se comían 1000 Gerber y me daba igual, o sea, y está bien y era lo más normal que según el código del día le tocaba. Pero cuando haces tanto esfuerzo por algo, cada cosita es muy festejable. De hecho, nosotros cada año festejamos un año sin epilepsia. Hacemos un cumpleaños no epiléptico. Entonces, Luca cumple el 14 de octubre y en julio, el 27 de julio, que fue la última convulsión que tuvo, en algún momento festejamos su cumpleaños. Entonces hay piñata, hay pastel y festejamos eso porque también se vale hacer esos tipos de rituales que a lo mejor en otras familias evidentemente no existirían. Pero hay oportunidad. Es muy necesario dejarse ayudar. A veces es muy difícil pedir ayuda porque uno no sabe cómo pedir ayuda, no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Hay que dejarse ayudar, hay que dejarse apapachar. Necesitamos mucho cariño, necesitamos mucho apoyo, pero sí se puede, de verdad. Por último, ¿qué tanto Bárbara se acercó a ti o Juan Pablo para conocer un poco más a detalle la historia y demás? Muchísimo. A mí me sorprendió eso también y lo comentábamos cuando llegué. Me imaginé que cuando Netflix compró los derechos, compré el libro en base al libro, es un guión y nos invitará un día con palomitas en la mano a ver la película. No pasó así. Mariana Chenillo nos puso en contacto con Bárbara, a mí y con Juan Pablo Medina, con mi esposo. Juan Pablo Medina y Andrés fue mucho más light y lo hicieron más por teléfono, ¿no? Pero son hombres, son más pragmáticos, las mujeres somos distintas. Bárbara Mori apareció un día en mi casa con un cuestionario que ya quisiéramos cualquiera de nosotros periodistas haberlo hecho, larguísimo, lleno de preguntas, con detalles, con cosas que jamás me habían preguntado en una entrevista, tomando nota de todo, me consultaba, me explicaba, me pedía videos
Y es un trabajo tan profundo, tan de corazón a corazón. Lloramos juntas, tomamos mate juntas, nos enojamos juntas, nos pusimos súper contentas juntas. El trabajo de ella fue de un involucramiento impresionante. Yo te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí. Te felicito como mamá, como ser humano, como mujer, y sobre todo te deseo de todo corazón que esto sea una gran plataforma para que se escuchen más voces, para que se ganen más derechos, para que haya más empatía en México y en el mundo. Gracias de verdad por haber estado aquí. Gracias. Fue un placer platicar contigo y sobre todo poder conocer más esta historia, y esta historia que no ha acabado, porque finalmente vas a lograr muchas más cosas seguramente con Luca. Espero que sí, porque Luca sigue estando, tiene 13 años, entonces ahora empieza la secundaria. Muchísimas gracias por este espacio, y invito mucho a la gente a que pueda ver esta película, que la compartan, que la vean en familia. Creo que esta película, que es muy familiar, puede disparar muchas conversaciones, puede disparar muchos análisis y muchos cuestionamientos internos que a veces no nos animamos, ¿no? O sea, ¿qué opinan los chicos de 5 o 6 años sobre la discapacidad? Esta es una oportunidad de oro para verlo. Muchas gracias, y ya saben que nos pueden seguir en X, en Instagram, en Facebook, en unotv.com, siempre está la información puntual. Y bueno, si no han visto, bueno, ya más bien, ya va a llegar Los 2 hemisferios de Luca a la plataforma de Netflix, y véanla, muy recomendable.